50 centímetros. O sea, tengo una larga lista entre acá y acá. Si yo esta larga lista la corto y dejo 50% de la cantidad de valores que hay por encima, este valor va a ser la mediana, dijimos. Y acá me quedó un 50% por debajo. ¿Sí? Ahora, si yo corto acá, dejando el 25% acá, acá me va a quedar el 25%. Si corto acá, dejando el 25%, me quedarán acá el 25%. Este valor se llama tercer cuartil. ¿Y cuál sería la definición del tercer cuartil? Sería aquel valor de la variable, en este caso la variable x es altura. Tercer cuartil será el valor de la variable que deja por encima de dicho valor al 25% de los valores y por debajo el 75%. Este sería el segundo cuartil. Primer cuartil. Entonces, el segundo cuartil concuerda con la mediana. Tercer cuartil, primer cuartil. Bueno, ahora, si yo esta larga serie de valores de la variable altura la divido si está este listado de valores. Yo ahora le hago 9 cortes, dejando 10%, 10% entre cada corte. Voy a tener lo que se denomina decil. Entonces, el noveno decil es aquel valor de la variable que deja por encima el 10% y por debajo el 90%. ¿Sí? El segundo cuartil concuerda con el quinto decil. ¿Está? Y por último, si yo esta larga serie de números lo divido en 100 partes iguales, pedacitos así que me dejen 1% en cada caso, 1%, le hago 99 cortes, voy a tener tramitos del 1% de esa población. Y esto se llama percentiles. Este que está más arriba será el percentil 99, luego seguirá el percentil 98 y el quinto decil será el percentil 50. El percentil 50 concuerda con el quinto decil, con el segundo cuartil y con la mediana. ¿Cuál sería la definición del percentil, vamos a decir, percentil 75? Percentil 75 va a concordar con el tercer cuartil.
Bueno, ¿cuál será la definición del percentil 75? Será aquel valor de la variable que deja por encima al 25% y por debajo del 75%. Percentil 66 será aquel valor de la variable que deja por debajo el 66% de los valores. Bueno, acá tenemos todas las medidas de orden, o llamadas de orden o de posición. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto para qué? ¿No? Está todo muy lindo, yo les explico lo que es la definición de esto. ¿Para qué? Bueno, ahora les voy a explicar para qué sirve. ¿Alguien de aquí es padre o madre? ¿Alguna madre ahí? Que normalmente es la que lleva a los hijos al pediatra. ¿Hay alguna madre? No hay madres acá. Ah, pues sos mamá. Fantástico. ¿Tenés algún hijo? Sí. Si sos madre, debes tener. Bueno. Fantástico. ¿Y alguna vez lo llevaste al pediatra? Sí. Sí. Cuando era bebé, al principio. ¿Y qué hace el pediatra cuando lo llevas al bebé? Lo mide y lo pesa generalmente, la primera vez, digamos, lo mide y lo pesa. Y te puede decir, por ejemplo, el pediatra te puede decir, mire, su hijo está en el 78% del peso y en el 68% de altura. ¿Cómo se interpreta eso? Eso los pediatras tienen unas tablas donde definen el peso y la altura en función del conjunto de la población. Entonces, si te dijo que la altura era del percentil 78, quiere decir que ese niño de vuestra compañera mide más que el 78% de los niños de esa edad. Y que el peso, supongamos que fuera percentil 68, que es más pesado que el 68% de los niños de esa edad. Y los pediatras tienen esas tablas de percentiles para cada edad, para cada sexo. Entonces, ¿qué permiten estas medidas de orden? Dar una idea de cómo está un valor de la variable con respecto a la totalidad de la población. En otro orden de cosas, por ejemplo, ustedes saben que los test de inteligencia se ubican también en función de los puntajes que obtiene una persona cuando hace un psicotécnico. ¿Saben lo que es un psicotécnico? ¿Sí? Bueno, dentro de las pruebas de un psicotécnico se hacen diferentes pruebas, evaluaciones, algunas de la personalidad y otras de la inteligencia. Y muchas pruebas de la inteligencia tienen como resultado un valor que define un percentil. ¿Qué quiere decir? Si una persona hace una excelente prueba de inteligencia en el psicotécnico, va a tener un percentil muy elevado, 99, sería fantástico. Es más inteligente que el 99% de los jóvenes de esa edad. Entonces podría ocurrir, por ejemplo, que una consultora de selección de personal recibe de un gerente de una empresa el siguiente pedido. Fulanito, necesito que me consigas, por ejemplo, 3 farmacéuticos, estoy pensando en una empresa de especialidades medicinales, 3 farmacéuticos, sí, pero que sean por lo menos de inteligencia que tengan el percentil 75. ¿Está? Entonces, en la selección de personal que haces esa selectora, le tomará las pruebas de inteligencia a los postulantes y le enviará al gerente de la empresa que le solicitó esa búsqueda 3 o más personas que tengan nivel de inteligencia por sobre 75. O sea, estos valores de orden o posición sirven para eso, para ubicar una determinada variable dentro del conjunto de los valores correspondientes a esa variable. En el
caso del pediatra, percentil 68 en peso significa que ese peso es superior al 68% de los niños de esa edad. Y tienen tabla de edad por edad. Entonces, para eso sirve, para ubicar los valores de posición o de orden que están dados en cualquiera de estas medidas. Pueden ser dados en cuartiles, deciles o percentiles. También se puede expresar, no sé, la consultora puede solicitar, digamos, el gerente de personal de esa empresa le puede pedir a la consultora, che, que venga gente, mandame gente que tenga por lo menos que esté por encima del octavo decil. ¿Está claro para qué sirve esto? Bueno, entonces ahora tenemos una tercera medida estadística, que es medidas de orden, oposición, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sí? Y ya con esto tenemos el panorama de las medidas de estadísticas completas, y nos permite perfectamente ubicar a una persona dentro del conjunto total de valores. Bueno, ¿algunos comentarios? Estamos todos muy tranquilos, ¿no? ¿Qué será? Cierta paz. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos incursionado en lo que se denomina estadística descriptiva. Fíjense que todo esto, lo que hemos hecho hasta ahora, no es otra cosa que describir la realidad. Describir la realidad de ese niño que concurre al pediatra y el pediatra le dice, mire, ese niño está acá, está allá, es decir, describe la realidad. Por ejemplo, una descripción de la realidad sería que ustedes oscilan las edades entre tal y tal edad, que la amplitud total, la medida de inflexión de la edad de ustedes está entre tal y tal valor, será tanto la amplitud total. Es decir, permite describir situaciones. Como les decía al inicio de la cruzada, hay otra rama de la estadística que es la que se denomina estadística inferencial, que es la que permite a través de pequeñas muestras de población poder inferir o predecir los resultados del conjunto de la población. Y un claro ejemplo de esto son las encuestas de opinión política o de marketing, ¿no? O de lo que fuere, en el sentido de que toman una muestra, le preguntan opiniones políticas o de cualquier naturaleza, y a partir de esa muestra extrapolan esos resultados al total de la población. Con un cierto error, por supuesto, porque no es lo mismo preguntarle a todos que predecir a través de algunos valores cómo se va a comportar la totalidad de la población. Pero cuando las cosas se hacen bien, los resultados son bastante buenos. Bien. Todavía no vamos a incursionar en la estadística diferencial, porque me falta un aspecto que es lo que vamos a ver hoy, que son las representaciones gráficas. Vamos a ver representaciones gráficas para culminar con la estadística descriptiva. Y a partir de ahora, la clase que viene, vamos a empezar con la estadística inferencial. Bueno, ustedes saben que un valor, una característica, puede ser representado mediante algún gráfico. Y generalmente los gráficos tienen esta ventaja con respecto a lo escrito numérico, es que nos dan una idea de tipo analógica mucho más clara que el número. Ustedes vieron que, por ejemplo, en algún momento del desarrollo de los relojes digitales,
al principio eran casi todos relojes digitales, en el sentido que eran numéricos. Daban la hora, por ejemplo, no sé, la hora en este momento será las 19, ¿no? 19:00. Y después volvieron los relojes analógicos. Y hoy creo que hay más relojes analógicos de los que usan reloj que digital. ¿Por qué? Porque el reloj analógico te da una idea más clara de la posición de las manecillas, de cuánto falta para tal hora o demás. Así que, gráficamente, el reloj analógico nos da una información más intuitiva que los valores numéricos. Esto es simplemente un ejemplo de por qué a veces la información que yo les puse en muchas tablas de distribución de frecuencia, esa misma información volcada a un gráfico da una imagen más intuitiva, más clara de cómo están dadas las cosas. Ustedes vieron que muchas veces los diarios, ya, las revistas, ponen la información mediante gráficos. La pueden poner mediante números, pero a veces la ponen con gráficos. Entonces, por ejemplo, ¿vieron gráficos de cómo evoluciona el dólar o cómo evoluciona la inflación a través del tiempo? Sube, baja, generalmente sube, pero bueno. Entonces, eso le da un panorama mucho más intuitivo y sobre todo porque lo relaciona con el tiempo. Entonces ve cómo sube una determinada variable en función de otra. Es decir, les estoy explicando por qué las representaciones gráficas, si bien no tienen mayor información que las numéricas, son mucho más intuitivas, son mucho más claras de comprender. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora son las representaciones gráficas de las variables cuantitativas y cualitativas. Hay diferentes procedimientos para graficar variables cualitativas de las cuantitativas. Bueno, vamos a ver si hoy vemos eso y después hacemos algunos ejercicios. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Frecuencias, dice acá, y acá. Bueno,
acá está todo lo que vamos a ver. Las diferentes formas de... Hay más, pero vamos a ver entonces. Según sean las variables cualitativas o cuantitativas, las formas de representación son diferentes. Vamos a ver entonces, empezar por las variables cualitativas y vamos a empezar por sectores circulares. A ver. ¿Tenemos alguna tablita de distribución de frecuencias de variable cualitativa que hemos hecho? Que hemos analizado acá en clase. No sé, género, o civil, por aquí. Si no, la hacemos yo rápido. Vamos a poner X, estado civil. Voy a inventar algo de eso. Vamos a suponer que acá haya 20 personas. O sea, N, recuerdan que era la sumatoria de las frecuencias acumuladas, vamos a suponer que sean 20 y acá vamos a poner 12. Bueno, esta es una tabla de distribución de frecuencias de la variable cualitativa estado civil. Y estas serían las categorías. Voy a representar esto. Ustedes esto acá lo ven así. Ahora vamos a verlo en una representación gráfica en sectores. Vamos a hacer sectores circulares. Llamado también torta, en el diagrama de torta que los habrán visto ustedes. Bueno, ustedes tienen que hacer una diferencia. Y tienen que hacer. Recuerden que el ángulo interno de la circunferencia era 360 grados. ¿Sí? Entonces, una regla de 3 simple. 20 en total corresponde a 360 grados. 12, ¿a cuánto va a corresponder? A 360 dividido 20 por 12. ¿Y esto cuánto es? 6 por 6, 36. Me queda acá, estoy simplificando. Entonces me queda 6 por 6, 36. 6 por 3, 18. 21. 216 grados. Y hago lo mismo para 5 y para 3. Entonces para 5, esto es para 12. Para 5 me va a quedar 360, regla de 3 simple, ¿no? 360 dividido 20 por 5. Bueno, ¿y esto cuánto va a quedar? 90. ¿No? ¿Cuánto? 90. ¿90? Bueno, ¿y el otro para 3? 54. 54. Obviamente, esto más esto tiene que dar 360 grados. Y los da 4 y 6, 10, 2, 9, 11, 15, 16, 3. Perfecto. Bueno, entonces ahora yo con un transportador, ¿recuerdan lo que era un transportador? Ponía 216. Hasta acá son, desde acá, 180 y 216 será más o menos por acá. Y el otro es más o menos así. Entonces, yo acá podría poner solteros, aquí podría poner casados,
representación gráfica de la variable estado civil mediante un diagrama de sectores circulares. También lo que puedo hacer acá, en lugar de poner los nombres, ponerle un rayado distinto, ¿no? Esto es la sintética, ¿eh? Lo puedo hacer así, este así, y este así, y poner referencias acá, ¿no? Así, casados, así, no, perdón, esto sería solteros, sí, esto sería casados, y esto sería divorciados. Este sería el cuadrito de referencias. En fin, es estético. También lo puedo poner diferentes colores. El color, no sé, azul soltero, verde casados y divorciados rojo. ¿Sí? ¿Está? En definitiva, lo que es importante son las superficies, estos sectores circulares que estén bien hechos en función de cómo repartimos estos 20 en cada uno de los valores de la variable. ¿Queda claro cómo se hace eso? ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Voy a borrar. Ahora voy a hacer esta misma operación, pero esta representación gráfica, pero usando el diagrama de barras. Acá pongo los valores de la frecuencia absoluta y acá pongo X. Entonces, aquí solteros, casados y divorciados. Entonces, el máximo es 12. Entonces, aquí levanto una barra, por eso se llama así barra, que corresponde a solteros. Casados será 5, si esto es 12, acá son 6 más o menos, así que el 5 estará un poquito por acá. Y el 13 estará más o menos por ahí. Bueno, esta es una representación, es un diagrama de barras. Diagrama de barras, ¿sí? Estoy representando de otra manera, pero acá rápidamente uno se da cuenta que los solteros son muchísimo más que los casados, etc. Esto es lo mismo, es un problema estético, se puede rayar, se puede poner diferentes colores en las barras, se puede referenciar de, no sé, lo mismo que antes, ¿no? Soltero, tal cosa, por ejemplo acá. Soltero podría poner acá esto de color azul. Casado, de color verde. Y divorciados, colorado. Entonces, esto lo pintaría de cada uno de estos colores y pondría este cuadrito que me serviría de referencia. ¿Alguna duda de esto? O sea, esta forma de representación, esta o esta, es para variables cualitativas. Ahora vamos a hacer lo mismo para variables cuantitativas.
Recuerden que las tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas podían ser con valores individuales o con valores agrupados en intervalos de clase. ¿Sí? Voy a hacer una tablita con valores individuales. O sea, vamos a suponer que para que sean poquitos valores y no nos complique la representación, vamos a imaginar que son edades en un jardín de infantes y que a los chicos de 2 años, de 3, de 4 y de 5 años. La frecuencia absoluta que hay acá, 3, 4, 4, 7, 7 y 4, 11, 4, n igual a 15. Bueno, voy a hacer la representación en bastones. La representación en bastones es cuando están así. ¿Bien? No están agrupados en el intervalo de clase, sino son valores individuales. Bueno, esto es muy sencillo. Dos ejes. ¿Recuerdan que este eje se llamaba, no sé si ustedes recuerdan, el eje horizontal se llamaba eje de abscisas, el vertical eje de ordenadas? ¿Sí? Entonces, acá pongo siempre en el eje horizontal los valores de la variable y acá la frecuencia. Entonces, este es 0. Bueno, ahí tenemos 1, 2. Entonces, acá no hay ninguno, pero para 2 va a llevarse a 3. Entonces vamos a poner acá. Para 2, esto es 1, 2, 3, 4. Para 2 se eleva a 3. Por eso se llama bastones, porque es simplemente esto. Para 3, 4. Para 4, 4. Y para 5, 4 también. Bueno, este me salió muy largo por acá. ¿Está? Bastones, recuerden que bastones se usan cuando los valores están desagregados. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, si estuviera así esto, que serían edades comprendidas entre 2 y 4, 3 y así sucesivamente, vamos a cambiar un poquito esto, para que no dé todo igual. Vamos a sacarlo acá.
Entonces acá lo que se hace es, siempre recuerden, la cifra es X y la ordenada es la frecuencia. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos ¿cuáles son los límites reales acá? 1,5 a 4,5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, este arrancaría de acá. 1,5 a 4,5 terminaría acá. Entonces de acá levanto hasta 3. Después sería de 5,5 a 7,5 de acá, que sería hasta 4. Después de 8, perdón, 7,5. Después de 7,5 a 10,5. Sería a 5. Y por último, de 10,5 a 3,5, por acá, con 3. Bueno. Este es un histograma, es bastante parecido al diagrama de barras, pero en el diagrama de barras, cada barra estaba separada, acá hay una continuidad. ¿Está? Esto se llama histograma. Ahora, acá el 2 está muy cerca del 0, pero vamos a imaginarnos una tabla de distribución de frecuencias que arrancara el valor mínimo, supongamos que sean salarios o cosas por el estilo, que arrancaran en valores muy altos acá en abajo. No vamos a dejar todo este sector solo, sino arrancamos el primer valor de acá, pero hacemos esto, se llama romper la escala. Estas rayitas acá quiere decir que arrancamos de acá, pero que la escala acá no corresponde al resto. ¿Explico? ¿No? Supóngase que este valor, en lugar de 2, fuera 500. Y este 500, este sería 600. Si hago una escala no voy a empezar acá a 500, me voy a ir por allá. Entonces arranco con un 500 de acá, pero informo cortando el eje horizontal que en este caso no se respeta esta escala. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, esto es un histograma.
Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias radica en el punto medio. Recuerdan que estos valores tienen un punto medio, que en este caso sería el 3. Ubicamos el punto medio acá. El otro punto medio sería el 6. El otro sería el 9. Y el otro sería el 12. Entonces, voy a poner en otro color. El polígono de frecuencia sería unir esto con esto y con esto, y hay que cerrarlo dejando este pedacito acá, lo tienen que volcar para este lado. Supongamos que sea este, y este se hace así, se cierra para este lado y lo pongo para el otro. El verde se llama polígono de frecuencias. El que está en negro se llama histograma. Ustedes pueden construir el polígono de frecuencias sin tener el histograma debajo. Simplemente punto medio acá. X medio es 3, 6, 9 y 12. Se ubican en el 3, se ubican en el 6 acá y trazan la línea. No necesitan tener el histograma. Yo aproveché el histograma para hacerlo. ¿Sí? O sea que tenemos el histograma y el polígono de frecuencia. Nos falta la ojiva de Galton. La ojiva de Galton es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. Todas estas frecuencias que hemos visto ahora son frecuencias absolutas. Las frecuencias acumuladas se llama ojiva de Galton, ese tiene el nombre, que es la representación gráfica, reitero, de las frecuencias acumuladas. Bueno, vamos a hacerlo mejor esto para hacer la ojiva de Galton. ¿Puedes repetir qué era lo último? ¿Puedes repetir qué era lo último? Ahora voy a explicar la ojiva de Galton. Empiezo de vuelta, ¿sí? Les decía que la ojiva de Galton es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. Lo que hemos visto hasta ahora son todas representaciones gráficas de las frecuencias absolutas, la F minúscula. Entonces, vamos a poner acá la frecuencia acumulada, sencilla, frecuencia acumulada. ¿Cuál sigue acá? 7, 12. Vamos a representar estos. Y acá le voy a poner frecuencias acumuladas. 15 es lo máximo, así que voy a hacer la escala un poquito más abajo. Bueno. Antes de 1,5 no hay nada, o sea, como nada antes del 1,5, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en 1,5 partimos. Y vamos creciendo. Al cabo de 1,5
a 4,5, que sería acá, se acumularon 3. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. Así que de acá hasta acá se acumularon 3. Después, de 4,5 a 7,5 se acumularon 7. Después, 7,5 a 10,5, acá, llegó a 12, más o menos por acá. Habrá que hacerlo bien con papel milimetrado esto. Hasta 7,5, 10,5. Y después por último, en el 13,5, aquí, llegó a la totalidad, que es todo. Bueno, esta línea es la representación de las frecuencias acumuladas, que se llama este gráfico ojiva de gato. O sea, antes de 1,5 no había nada. Por eso estamos en el 0, este es el 0. Y empezó a crecer. Al finalizar el 4,5 llegamos a 3. Al finalizar el 7,5 llegamos a 7. Al finalizar el 10,5 llegamos a 12. Y al finalizar el 13,5 tenemos la totalidad. Por esto eso siempre va creciendo. Ahora, ¿para qué me sirve la ojiva de gato? Si esto yo lo hago prolijamente en papel milimetrado, la ojiva de gato me sirve para poder, por ejemplo, calcular la mediana o cualquier medida de orden. La mediana ocupa la posición central. ¿Cuál es la posición central de 15? 7,5. Entonces, si yo me ubicara, por ejemplo, por acá, 7,5, por acá, voy a este 7,5, hago así. Me dirijo de izquierda a derecha y cuando intercepto al gráfico, bajo. Y si lo hago bien, prolijamente, este va a ser el valor de la mediana. ¿Se dan cuenta? Estos son las 15 personas. ¿Sí? La mediana ocupa la posición central. Si son 15, divido 2, 7,5. Me ubico en 7,5, voy de izquierda a derecha y cuando interceptan esta recta, bajo y me encuentro que, siendo la mediana un valor de la variable x, la mediana está acá. Entonces la ojiva de Galton sirve para eso. Por ejemplo, para calcular la mediana de una manera gráfica. No necesito hacer ningún número. ¿Recuerdan esa formulita que hacíamos acá? Les pongo la formulita. La mediana era el límite inferior del intervalo más n-2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior dividido la frecuencia absoluta por la amplitud. Bueno, esto nosotros lo podemos procesar acá numéricamente, pero si yo hago bien en el gráfico
la representación de las frecuencias acumuladas lo puedo hacer gráficamente. Entro por acá y me va a dar muy aproximadamente este valor al que obtengo mediante este sistema. Bueno. Llegado a este punto. Terminado con las representaciones gráficas. Yo les pido que esto lo incorporen en el trabajo práctico. Titúlenlo representaciones gráficas y esto que ustedes han visto acá en el pizarrón, incorpórenlo, más algún trabajito que hagan, que van a hacer ustedes hoy, así se ponen prácticos. Son 8 menos 4. 8 y 5 los espero, hacemos un pequeño break. ¿Seguimos? ¿Cómo anda esto? ¿Más o menos se entendió? ¿Sí? Gracias.